Entonces lo que te estaba diciendo, por ejemplo, cuando este sector político llega al Estado a ser gobierno, se reparten las instituciones públicas. La democracia cristiana, ¿qué le damos? Lo que le hemos dado históricamente, el Sename. Ahí está la política en el Sename. ¿Qué porcentaje del presupuesto del Sename llega a los niños? Al Partido Socialista, ¿qué le damos? Gendarmería, históricamente gendarmería. Toda la irregularidad que se produzca entre uno en esa institución o la otra institución, no se pisa en la cola. No sé si me explico. Entiendo. Entonces, ¿qué porcentaje de los recursos llega realmente donde tienen que llegar? Y así sigue sumando. Está el Partido Radical, cuando el otro gobierno también se reparte las instituciones. Entonces, mientras la política se meta en instituciones que son eminentemente técnicas, ¿ya?, y no políticas, nunca van a funcionar bien esas instituciones. Y están, por supuesto, los conocidos operadores políticos que están metidos en todo, ¿cierto?, que están ahí lucrando, y se deja, por ejemplo, a los niños del Sename de lado. Tú sabes que habían funcionarios, nunca los fiscalizaron, que arrendaban niños. Y esos niños los devolvían. No los devolvían, los volvían. Porque los paquetes se devuelven. ¿Ya? Las personas se vuelven. Buena diferencia. ¿Sabías eso, no? Buena diferencia. Interesante. Claro. A estos niños los regresaban temprano en la mañana, después de haber sido violados sistemáticamente durante toda la noche por grupos de pederastas. Esos niños se les detectó, está todo en la carpeta, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada nuevo, ni estoy diciendo lo que va a ocurrir, está todo acreditado. Niños con SIDA de 8 años, niñas de 8 años con SIDA y cáncer cervicuterino. Pero por supuesto hay que taparlo. ¿Por qué? Porque hay ciertos partidos políticos detrás de este cuento. Entonces, es tan perversa la situación que mientras exista el excesivo presidencialismo en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que el presidente de la República te nombra por distintos mecanismos. Entonces, no, es que al final es la Corte Suprema la que... No, porque la Corte Suprema también está politizada. Porque son cuoteos. Sí, pues. Son cuoteos políticos. Entonces, mientras el presidente de la República tenga exceso de presidencialismo y te nombre al fiscal nacional económico, al director del Servicio de Impuestos Internos, etcétera, etcétera, estos van a ser los brazos armados del gobierno de turno para atacar al adversario político. Que entre paréntesis, los políticos cuando hablan no hablan de adversario, hablan de enemigo. O sea, está en la literatura eso. No se habla de adversario político, es el enemigo político. Qué horror. ¿Ah? Y son capaces de usar mecanismos que prácticamente se ocupan en las guerras, ¿cierto?, para atacar al enemigo político. Mientras eso esté ocurriendo en Chile, mientras la política esté metida donde no tiene que estar, financiada ilegalmente, por supuesto, nos vamos a encontrar con que el país se va degradando a los niveles que lo estamos viendo hoy día, con la sensación que tenemos todos hoy día. La sensación es tremenda hoy día. Es tremenda. Y se denuncia, van a los tribunales y no pasa nada. Ese es el problema. Y no pasa nada. Claro. Y nos damos cuenta que los operadores políticos que están metidos en los tribunales están incluso haciendo narcotráfico con los jueces. Ya lo vimos, eso está medianamente acreditado ya en la Corte, en la séptima región. Sí. Lo que pasa, pues, que también tú estás generalizando, ¿no? Y aquí hay un efecto que es un efecto, digamos, de la publicidad y la propaganda. Pequeñas cosas se resaltan muchísimo y da la sensación como que todos son corruptos, que todos los carabineros son corruptos, que todos los jueces, que todos los parlamentarios. Yo no he dicho eso. Y eso no es así. Yo no he dicho da eso. la sensación que yo te Yo digo, no he dicho, cuidado. como un carabinero de la calle, No, un ese Paco de la problema calle, no tiene nada que ver. no tiene nada que ver, No lógico. pero hay que decirlo. O el militar raso de bajo Eso rango también tampoco. no tiene nada que ver ahí. De hecho, son utilizados muchas veces por la Por cúpula. supuesto. Yo tenía un vecino que construyó su casa con un montón de militares de bajo rango, haciendo el levantamiento topográfico, el teodolito, qué sé yo, construyendo, pegando ladrillo. En el tiempo que si tú decías algo, desaparecía. Claro. Es que aquí hay Entonces, algo importante en eso, ¿cierto? Que tú haces una cosa, ¿cierto? Que yo en parte la entiendo y en parte la comparto, en parte no. Como, ¿cierto? No todo puede ser privado. Si bien, ¿no es cierto?, lo privado tiene su ventaja, de que estas personas que tú mencionas, y en eso estoy de acuerdo contigo, ¿cierto?, hacen alguna barbaridad como vemos en la empresa pública, sencillamente se le echa.
Aquí, en cambio, tiene un montón de resguardo donde esa persona, por más que ha hecho barbaridades, se le hace un sumario y sigue, ¿no? O sea, y eso considero que es una falla muy, muy grande. La otra cosa, pues, que hoy día estamos tratando, a propósito de lo político, el tema que a mí también me interesa mucho, que todo tiene que ver, pues, con el terrorismo. Entonces, aquí me llamó la atención donde hay mucha ignorancia y desinformación de cuando un senador dice, él dijo, porque ahora se retractó, parece, o amplió un poco su visión, el único terrorismo es el terrorismo que hace el Estado. Entonces tenemos que tener cuidado en eso, porque es capaz de que ahora diga, cuando va a salir la ley, ¿no es cierto?, con respecto al terrorismo, va a decir, claro, es el Estado, y entonces el Estado ahora va a tratar también de alguna manera de hacer daño, qué sé lo que van a inventar. Circunstancia que el terrorismo en Chile es real. ¿Qué significa aquello? Miren de la palabra, terror, o sea, que genera terror. El primer terror es en base a las amenazas, se llama terror blanco. Después viene el terror, entonces que puede ser amarillo, donde empieza justamente ya la quema imagínate, iglesia, el tema de predio, que yo estoy horrorizado, y lo digo muy de adentro, de cómo pues, queman camiones, y no, como dices tú, no pasa nada. A mí esa cosa me molesta enormemente, y hace muchos años atrás dije, aquí hay dos Chiles, en donde todo lo que sea el derecho en el sur no se aplica. No funciona el Estado de Derecho. Ya. Y después viene el tercer... Y el derecho a la propiedad ni hablar. No, el terror en la rojo, novena región no existe. El terror rojo significa sectores. que mandar bombas para matar gente, donde significa ya de alguna manera asesinato, donde significa ya mueren gente. Esos son Pero con respecto a lo último que tú acabas de decir, hay un senador que acaba de decir que si el terrorismo no es generalizado y causa terror en toda la población, no es terrorismo. Entonces, cuando empezamos con ese tipo de disquisiciones... No, es ignorancia. A mí genera mucha confusión. La ignorancia de muchos de nuestros legisladores, y que tampoco buscan de verdad buenos asesores, sino que aparecen asesores, como hemos visto, que hacen copy-paste y se los manda. Sí. Eso no es un buen asesor, no es un buen técnico. Muchas veces son comentarios interesados también. Sí, pero nosotros no sabemos. No me gusta eso. Nosotros no sabemos a qué sectores o a qué grupos están ligados algunos personajes, que muchas veces salen a defender cosas que son indefendibles. Por supuesto. Ahora, o desde dónde le llega el financiamiento. Sí, yo quiero mencionar de nuevo el terrorismo, porque hay dos... ¿Cómo intervenir el terrorismo? Sí, claro. ¿No? Cuando el terrorismo son solamente una o dos personas, es muy difícil pesquisarlo y se hacerle la línea. Pero igual se hizo, y aquí en Chile se logró. Y después le dijeron, no, ve de nuevo lo que tú señalas, lo político, dijeron, no, fue un montaje lo que hicieron con respecto al terrorismo en el metro. No, fueron a España y lo metieron preso por lo mismo. Entonces, hay otra cosa que sí se puede infiltrar, que son cuando están agrupaciones. Entonces, ahí es muy importante algunos aspectos. Uno, que tenemos necesidad de que se meta gente infiltrada. Eso en todas partes del mundo se usa eso como único gran aporte. Y esa persona arriesga la vida, entre paréntesis, no es chiste. Y al mismo tiempo que a la fuerza, digamos, si son policiales, le den más autoridad para meterse en un determinado momento. Y no estar justificando todas las cosas, a ver, con la fiscalía, con quien sea, para que le dé autorización, de repente puede echar abajo una puerta donde se sospecha. Y crean un organismo, Instituto Nacional de Derechos Humanos, claro, ¿cierto?, que lo usan justamente para lo que tú dices, claro, para generar situaciones que son súper graves en el largo plazo para Chile. Sí. Porque tú estás justificando lo que no puedes justificar. Ahora, y a propósito de eso, a mí me pasó una cosa muy personal. Cuando fíjate que nosotros aquí tenemos un derecho donde en un momento determinado condenaron personas, esto es la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema la condenó, y aparece la Corte Internacional y dice, no, borren todo eso. Bueno, ¿y qué pasa entonces con el derecho en Chile? Tiene un digamos así, como decir, por así decir, un tribunal superior, claro, fuera de Chile. Claro. Oye, yo quedé bastante impresionado a cómo, en ese caso, jueces que yo estimo inclusive, le tengo mucho cariño a algunos de ellos, hayan aceptado eso. Se allanan, ya, ¿para qué más? Claro. Todo se está influyendo a propósito de los derechos humanos. Eso es otro tema, los derechos humanos, eso es un temazo re grande. ¿Por qué? Claro, porque ahí también hay mucha infiltración política, como dices tú. Muchas cosas como que lo hemos visto, lo hemos conversado aquí también. Por eso, Instituto Nacional de Derechos Humanos, está metido la política ahí. Sí, claro. Y lo usan como brazo armado. Pero en términos de partidismo político, en términos de ideología política. ¿Sabes cuál es el problema? Que cómo tú proyectas un país dado este escenario, en el largo plazo. Porque no tenemos un proyecto país que contemple todas estas situaciones.
Un proyecto país que signifique saber hacia dónde vamos medianamente, porque siempre hay turbulencia, uno puede ir cambiando, ¿cierto?, dependiendo de lo que esté ocurriendo, pero tener a lo menos una línea media, objetivos medianamente claros para los próximos 10, 15, 20 años. No tenemos ese proyecto. No se han sentado a discutir el país que queremos, en todas las áreas: educación, salud, infraestructura, energía, en fin. Entonces, no podemos seguir siendo un país reactivo. Dependiendo de lo que vaya pasando, vamos reaccionando y reaccionando mal. El Poder Judicial que tú me dijiste, o sea, estoy pensando reaccionando. Fíjate que aquí hay, desde mi punto de vista, yo creo como que la ciudadanía tiene cada vez que ser más no censuradora, la palabra es muy mala, más, digamos, cuestionadora, más, digamos, vigilante. A mí me gusta, fíjate, el estilo norteamericano, que los jueces son elegidos. Y por lo tanto, tiene que demostrar su capacidad y son rápidamente cuestionados por el público, de acuerdo, porque tiene que dar la sentencia clara, ver absolutamente todo. Eso aquí no nos pasa. Yo exactamente no sé si la política está metida en justamente la elección de los jueces en Estados Unidos. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro si hay cuoteo o no hay cuoteo, pero yo creo que tiene que ser mérito. Porque donde se mete la política se pudre todo. La politiquería, porque la política somos todos políticos, en el sentido amplio. La política partidista. Eso, la política partidista, sí estoy de acuerdo, si no, no. Es una cosa impresionante y hoy día nos vemos enfrentados a una situación que es súper compleja, que en general hubo financiamiento ilegal de la política en todo el arco iris, ¿cierto? Y todos zafaron. Claro, y todos zafaron. Yosandón del otro día dijo acá que no es ilegal el financiamiento de ese tipo, de esa forma de financiamiento, no es ilegal, lo cual es gravísimo, porque es ilegal. Hay normas para financiar. Sí. Y ellos y los políticos en general se financiaron, y algunos fueron sancionados, castigados, pero por intereses políticos. Otro sector no fue castigado. Ya. Algunos empresarios fueron decapitados, y otros están hoy día en París con su reloj Rolex, ¿cierto? Claro. Multimillonarios, riéndose de los chilenos porque ellos hicieron lo que quisieron con la política chilena. Ya. Entonces, la sensación es muy mala como país, y de afuera nos ven también en forma especial. Yo, fíjate, en ese sentido tú siempre dices, oye, pero tú de repente eres como muy arriesgado. Sí, sí soy, pero tengo mis razones para ser arriesgado con la persona, no con lo que hace, que es distinto. Entonces yo soy gran defensor. ¿A ti te dicen que tú eres arriesgado? Sí. Yo creo que aquí no has sido arriesgado. Sí, claro. Pero... Le bajé el perfil a todo, tratáis de no meterte entre las patas de los caballos, lo cual a lo mejor es prudencia e inteligencia. Pero si tú no lo dices, ¿quién lo va a decir? Ya, a ver, espérate un poco. Tú eres parte de la ciudadanía, tú tienes de repente que decir las cosas como son. Y no decirme como me dijiste el otro día, ay, no me enteré de eso. No puede ser, claro, pero si me entero, yo actúo. Si estás aquí, tienes que ser una persona tremendamente instruida. Tienes que leer el diario todos los días y estar al día en todo. Trato de estarlo, pero no puedo. Imposible. Ya. Imposible. Demasiada información. Pero inténtalo, por lo menos. Demasiada información. Como dijimos en otro programa, no hay hacer cosas selecciona, dice, chao, fuera. En un corcho. Esos corchos que flotan, ¿cierto? Sí, no se hunden nunca, pasan toda la vida, ¿cierto? ¿Y qué fue de tal personaje? Nació, murió y entre medio no pasó nada. Ya, a ver. Tú no eres así. Estoy de acuerdo pero aquí hay una cosa que tú me reclamaste en su oportunidad. Sí, señor. Y yo defendí en un determinado momento a Ezzati, como persona. ¿No sé, y muchas cosas puedo comprenderla y que sea la justicia la que eventualmente va a darse la conducta condenable o no. Pero habían antecedentes suficientes y tú aún no, pero así... es que hay una diferencia entre la persona, cómo es la persona y lo que hace. ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo te conozco, sé como persona, si por N razones, de repente te cuestiones y ya, lo cuestionarás en función de algo particular, pero Roberto Álamo sigue siendo para mí una persona muy valiosa, de todas maneras. Lo que tú digas, pero ahora voy a entrar en otro está tema acreditado que él tenía la información de violaciones. Pero no importa al tercero. No importa eso, porque tú lo estás condenando. Te habla de la persona también. No, estás hablando te habla de la persona. De un cuestionamiento. Si, escúchame, si yo sé que mi vecino, por este... Sí, es narcotraficante. O se viola a su hija, ¿cierto? O el niño murió después que yo escuché durante 2 años los gritos del niño. Ese es otro cuento. Tú no podías decir, oye, Roberto Álamo es una bellísima persona. Claro,
este lado no lo voy a juzgar. No, pero ese habla lado, mal, po. ese lado tú lo puedes cuestionar, no es problema. Lógico, no y es problema. Cesati A ver, tenía la información, no lo quiero crucificar, No, que soy yo, no, pero con los antecedentes en la mano tú tienes que decirse, a lo menos desde tu punto de vista. tiene que pagar penalmente por lo que Estoy hizo. de acuerdo, pero lo que pasa había que verlo dentro de él, ¿no es cierto? El contexto como plantea en ese minuto, que no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? La Iglesia Católica con todo su protocolo, es un protocolo equivocado y él lo aplicó mal, estoy de acuerdo, pero sigue siendo para mí una persona muy valiosa. Yo lo he tenido, ¿no es cierto?, Ahí no lo entiendo bien. en los profesionales de origen italiano, donde habló justamente de O sea, ética, lo hay habló muy bien. afecto, tú me dices, hay afecto porque es italiano, Pero porque... no solamente por eso, sino porque también realmente las cosas que nos planteó en esa oportunidad fueron muy claras y muy bien planteadas en lo que se llama, ¿cierto?, el centro donde nos juntamos los profesionales de origen italiano. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día voy a hablar de eso más polémico todavía, y te va a gustar, A ver, que es Renato Poblete. ya. Yo conocí a Renato Poblete, ¿ya? Y efectivamente tenía ya, cuando yo lo conocí, hablamos muchas veces de muchas cosas, inclusive de cosas que eran muy delicadas, que no tienen nada que ver con lo sexual, que tiene que ver justamente con lo político y cómo le estaba asesorando además a una persona que hablaba de muchas cosas desde el punto de vista de la Iglesia que fueron muy buenas. Y muchas veces, digamos, nos aconsejamos, entre comillas. Yo en lo mío particular y él en la cosa mucho más social. Entonces, dentro de eso hay un tema re importante que yo quiero replantear aquí. Ya lo he dicho urbi et orbi, lo voy a volver a decir aquí. Primero, tenemos que ver cuáles son las cosas objetivas que hay. No basta la simple declaración, porque también esa persona, yo me pregunto, ¿qué motivación tiene después de 8 o 10 años de plantear esto ahora, cuando la persona ya no existe? Entonces, cuando uno es perito judicial y hace análisis de personalidad, y hace análisis de contenido, de lo que dice, hay una cosa que nadie ha dicho aquí, que se llama la veracidad. Nosotros hoy día manejamos test, manejamos instrumentos para ver cuánto es verdad lo que tú estás diciendo o cuánto lo que tú has vivido, de verdad lo viviste como tú crees que lo viviste. Perfecto. Por ejemplo, aquí lo hemos mencionado una vez, ¿cierto?, el efecto Mandela. ¿Qué significa que eso? Que lo mencionamos, lo vuelvo a mencionar aquí. En determinado momento, una gran periodista norteamericana llegó e entrevistó a Mandela en la cárcel. Cuando Mandela murió, dice en grandes titulares, Mandela murió en la cárcel. O sea, se quedó con toda una cosa absolutamente equivocada, porque Mandela más llegó a ser presidente, imagínate, Lógico, claro. y murió en su casa. Lógico. Entonces, pero esa periodista estaba realmente convencida de que esas cosas, esos hechos son así. Está desinformada. Claro, entonces yo digo, muchas veces la persona está convencida de A que ver, algo para que poder vivió. entender lo que tú estás diciendo, la persona que está denunciando a este sacerdote, Sí. tú dices que está faltando la verdad. No estoy Quiero diciendo eso. entenderlo. No, en absoluto. No estoy diciendo que su verdad quiero analizarla en otro contexto, de cuánto lo que él dice es producto de una cosa objetiva, que seguramente la hay, y cuánto hay este efecto Mandela, donde en un determinado momento colocó otras cosas dentro de su mente, la cual ella cree, y de verdad lo siente, como fue este periodista. Se te dijo, no, y tú le preguntabas, oye, pero no, si Mandela murió en la Pero de cárcel. alguna forma tú estás relativizando este cuento. No. Estoy precisando, que no estoy relativizando. Tenemos que tener cuántas de las cosas que dice son realmente verdades y cuántos son también verdades fantaseadas con este efecto Mandela. Y también hay otro efecto más, que el efecto mariposa, que significa Sí, claro. Lo que tú hagas ahora va a repercutir en el futuro. Pero que hay otra cosa más, una cosa el efecto mariposa, que es cierto, pero hay otra cosa más, que la persona también en ese minuto, y yo me pregunto, ¿por qué esa persona aguantó teniendo libertad de salir, conversar, etcétera? Entonces hay una cosa, una especie, exagerando la nota, como de fatalidad. Eso es lo que a mí me toca vivir y por lo tanto está el efecto mariposa. O sea que yo me anticipo y me va a pasar. No sé de que antiguamente se hablaba profecía autocumplida. Es que hoy día tenemos un aspecto más psicológico. Pero para entender lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que parte de las denuncias no son verdades? No. Están influenciadas por el efecto mariposa, por el efecto Mandela. No, estoy diciendo que lo que vivió, yo creo que sí lo vivió. Ya. Pero creo que después le agregó muchas cosas, que esa es la parte que yo digo, veamos, ¿no? Yo creo que aquí hay un delito, lo hay. No discuto Ya, eso. eso No, claro, eso no lo para discuto. precisarlo ya. Pero igual tenemos que verlo también
cuál es la finalidad que puede tener detrás de esto, ¿te fijas? Cuáles son las motivaciones más profundas. Ya. Y además hay un efecto muy curioso, ¿te fijas? Que en un momento determinado se empieza a incorporar otras personas, y eso lo hemos visto nosotros en la pericia psicológica, que hay una demanda o una acusación en un colegio y empieza a aparecer un montón de mamás que también acusan, y cuando hicimos un estudio muy profundo, no era verdad tampoco, sino que se sumaron, y aquí viene la cosa de la mente humana, porque ¿Tú tanto estabas hablando del tema de hijitus? estoy hablando, claro, por ejemplo, hubo otro tema más que también tiene que ver con eso. Entonces, Que le pegó un amigo nuestro a Mario. por Dios, bueno. Mario Chilling. Entonces, te quiero decir con eso, ¿no es cierto?, que también hay donde las personas en determinado momento tergiversan lo que están escuchando, viendo. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto, como me tocó como perito, ¿no? Que llegó una mujer y dijo, sí, mi hija, ¿no es cierto?, de alguna manera fue influenciada por un hijo que debe haber sido abusado, por un niño compañero abusado. ¿Y qué le hace pensar a usted que fue abusado? Bueno, porque mi niña empezó a cantar, decir, din don campanón, din don campanón. Y, bueno, está claro, como me dijo, din don son los testículos que están golpeando y campanón es el pene. ¿No le queda claro a usted? Eso es lo que llamo yo, te fíjate, una tergiversación. Eso es lo que llamo, te fíjate, en un momento determinado, el efecto, en este caso, que tiene que ver más que nada con lo que... Pero básicamente tu comentario, tú no estás diciendo que el delito está acreditado, parece. Sí, está acreditado. Pero lo tuve una deformación profesional en términos de saber exactamente de qué estamos hablando y dimensionando bien las declaraciones. Y no un defecto personal, al contrario. No, una deformación profesional de querer saber el área psicológica que está detrás de yo este soy asunto. hombre de ciencia. A mí las cosas nosotros tenemos que verificarlas. Entonces tenemos que ver dónde están las evidencias frente a esto. Y creo que hay muchas cosas que no son evidencia. Esa es mi impresión, como impresión. Creo que hacer yo como científico. Planteo una hipótesis y pues la voy a verificar. Lo que pasa que es complejo el tema porque Pero, por efectivamente este sacerdote, Poblete, hacía una obra maravillosa. Así es. La obra era maravillosa, Es verdad. las luces, y tenía sombra, igual que Orpis. Sí, bueno, yo defiendo ahora, pienso parece. Claro, pero Orpis durante 4 años recibió 4.300.000 pesos de Corpesca. Ok, a ver, yo Entonces, si tú me dices que no está influenciado cuando la hora de votar, no lo sé, no lo sé. ¿qué dice Yo tu sentido conocí común? a Orpis A personalmente. ver, si estuviera hablando con una persona no calificada, perfecto, pero estoy hablando con un psicólogo. ¿Qué dice tu sentido común con respecto a eso cuando tenía que votar? Mira, yo no le conozco cuáles son los detalles por los cuales se le está acusando, pero yo veo como que se ha hecho, no sé, como mucho hincapié en él, Sí, a no. diferencia de otros. Entonces yo No, lo defiendo los y lo voy a otros- seguir defendiendo. Los otros del otro sector son inocentes según ellos porque prescribió el juicio. Sí, pero con él no. Gracias a tu fiscal, amigo. Te fijas, claro, aquí hubo una discriminación absolutamente, pero todo el arcoíris está comprometido aquí. Sí, Un porcentaje importante del arcoíris Sí, pero está comprometido. yo quiero volver a esto, porque fíjate que Entonces, no sé la- si lo mencionamos recién, hay que acabar con el presidencialismo. Bueno, ok, pero en Hay que este caso acabar con el particular estoy presidencialismo. hablando yo de Ya. Poblete, Sí. donde yo le mandé todo un análisis de este tipo pues, a Luis Hermosilla. Y por supuesto, digamos, no tuve respuesta ninguna, ¿no? En circunstancias que hace muchos años atrás también trabajé como perito en una causa que tenía que ver él. Entonces, llama la atención como no quiso la información que le dije, no, fuera. Que vuelvo a haber dicho, no. Lógico, Claro. ni siquiera hubo Nada, respuesta. nada. Entonces llama la atención. Yo, en cambio, esto se lo mandé justamente a Fernando, que fue rector pues, de la Universidad Alberto Hurtado. Y él sí se interesó. Y dijo, esto lo vamos a conversar con el provincial y vamos a ver justamente qué cosas podemos obtener de todo esto. No se trata de exculpar la conducta. No se trata de eso, sino que trato que yo como hombre de ciencia exijo realmente exactitud y precisión dentro de lo posible, por supuesto, y se puede. De hecho, lo que se hace también es, en este caso, se hace una autopsia psicológica forense. ¿Qué significa? Que lo que tuvo en parte será, voy a analizar toda su historia. ¿En qué momento aparecieron algunos hechos y algunas cosas? No, que no sabemos, y ahí tenemos entonces un fenómeno que no podemos precisar mucho más. Y hay también un tema importante que la gente también lo ha planteado. No podemos negar la obra que él ha hecho. Claro. ¿Te fijas? Pero sin embargo, él como persona ha hecho muchas cosas muy buenas, pero no podemos borrar todo de un viaje, porque aquí fue muy rápido, eso, destruyendo estatuas, destruyendo todo. Oye, por favor, somos demasiado precipitados, demasiado emocionales para hacer estas cosas.
Entonces, ese tema, y yo lo puse en el tapete, ¿ah? Y por supuesto que no sé qué va a pasar a continuación, pero como perito judicial no puedo dejar de decirlo, no puedo dejar de decir, cuidado, aquí no podemos inmediatamente sacar conclusiones. Y por esta diferencia que va a una cosa de la personalidad, y dentro de su personalidad, lógico que él tiene en ese minuto un aspecto, digamos así, sexual muy importante a considerar, pero tengo que ver toda la historia, para ver cuánto sí, cuánto no. Sí, lo que pasa es que es difícil cuando uno habla de situaciones tan radicales. Por un lado, una obra maravillosa, Renato Poblete, Claro. con respecto al sí, a todo el asunto, ¿cierto? Sí. Y con respecto a Renato Poblete, hombre, ¿cierto? Así es. Que según se está acreditando, se acreditó, no lo tengo claro, No lo sé yo. abusó Claro. sexualmente. Es que ¿sabes lo que pasa ahí? Entonces, ¿qué pasa con todo lo bueno que hizo? ¿Dejó de ser bueno? ¿Dejó Pero de es ser difícil bueno? ponderar, es difícil ponderar. Pero dejó de ser bueno. Es que eso es lo que le pregunto yo a la gente. Entonces, definamos la cosa. Una cosa esto es la obra y otra cosa Es un como tema, persona. es que claro, es que es difícil separar. No, yo sí lo separo porque consideramos que los análisis son distintos. Entonces, uno no puede utilizar la misma metodología para las dos cosas porque eso no corresponde. Me declaro incompetente. La verdad es que no tengo una opinión con respecto a eso. Por ejemplo, Stalin, que, Claro, lo que pasa es que la Stalin- personalidad de Stalin era sádica, era Narciso Stalin. pero eso no se sabía. No se sabía, Cuando pero- murió, ¿cierto? Sí. Bueno, lo enterraron al lado de la tumba de Lenin en la Plaza Roja. Sí, claro. Y lo veneraban ahí a los dos. Pero cuando se supo que había matado entre 30 millones y 100 millones, no de enemigos del país, sino No, que del país mismo, ¿no? Si él mató a su propia con gente. ciudadanos, Pero si mató a su cuñado. lógico, y a todos los generales. Bueno, lo agarraron y lo tiraron no sé dónde, lo sacaron de la Plaza Roja. Ya. Entonces, claro, es complicado el tema. Orpis también tenía unas fundaciones que efectivamente hizo cosas muy interesantes Bueno, con claro. respecto a los niños que Así drogadictos. es, claro, no, por supuesto. Pero por otro lado, tenía esta sombra. Entonces, Pero eso no invalida lo que hizo. no lo invalida. A ver, aquí hagamos Por al supuesto revés. no lo invalida, pero Hagamos al revés. es un ejercicio intelectual interesante. Sí, por supuesto. Conversar este asunto. Yo invito a que te persigas, que hemos conversado en otra oportunidad. me parece ¿cierto? interesante De Allende. el Voy a comenzar ejercicio. de Allende. Allende, yo tuve la ocasión.